Bienvenidos al podcast para profes de idiomas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Pasar de ser un profe desconocido a no tener tiempo para respirar, el mejor plan de marketing que podamos tener para ese caso. Ok, me gusta el tema, pero no sé nada. Así que me tienes que guiar, por favor, porque no sé nada. Me he puesto un compromiso. Ok, En primer lugar, tenemos que entender que un plan de marketing se tiene que adaptar a cada persona, a cada oferta, a cada proceso, y que no es como te lo venden por internet, copia y pega. Aquí tienes el plan que te va a conseguir $100,000 en un mes. Y copias, pegas y no pasa nada. claro, porque muchas veces encontramos ese tipo de ofertas. No sé, obtén 30 estudiantes en 2 días subiendo este video, haciendo esta estrategia. Y yo pienso, bueno, pero ¿qué estudiantes y bajo qué condiciones? Porque no solo se trata de tener la agenda llena, no se trata de tener la agenda tan llena como queramos, que no significa que sean 50 o 40 clases al día, y también tener la agenda llena de la gente que va a valorar nuestro trabajo, que va a pagar justamente por nuestro trabajo y que va a comprometerse con nuestro trabajo también. Ese es un muy buen punto. ¿Qué es para mí el éxito? ¿Qué es para mí? ¿Qué es lo que yo realmente necesito como profe de idioma o como freelancer en general? ¿Qué es lo que yo considero como ahora sí tengo éxito? Porque ambas conocemos a profes que tienen la agenda llena Ujú. y se enferman y están estresados porque no pueden tomarse un par de días libres porque asumieron compromisos con 5 escuelas diferentes o con 20,000 estudiantes por mes y no tienen tiempo para respirar, no tienen vida personal, no tienen vida social, no tienen tiempo para tomarse un chance de ir al parque a caminar. Entonces, si eso es lo que tú quieres, pues va bien. Pero primero hay que definir cuál es el objetivo, ¿no? No es Claro. nada más ganar estudiantes, pero cuál va a ser el estilo de vida que tú quieres. Sí, y especialmente cuántos estudiantes quieres, por supuesto, pero también cuántos puedes manejar, en el sentido que sabemos que la hora clase no es la hora real que le dedicas. Hay una preparación, hay después el tema de la impartición de la clase, pero también después, no sé, o revisas deberes, o buscas contenido, buscas recursos, factura, envías, no sé, el cobro, verificas el pago, toda la cuestión administrativa. Entonces, al final, esa hora no es una hora y entonces, ¿cuánto puedes manejar? No puedes tener 40 horas de clases porque entonces son esas 40 horas de clases más lo que implica una clase, que es muy cansado. No es lo mismo que una hora en una oficina donde te puedes parar, ir por un café, relajar un poco. Una hora de clase es una hora de 100 concentración, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenemos que definir cuántas horas a la semana. Tenemos que empezar por el principio, echar para atrás. Eres profe de idiomas, ok. ¿De cuál idioma? ¿Cuál es Ujú, tu público ideal? Tal vez enseñas español y te gusta enseñar español a polacos, porque ujú. manejas una base de polaco, qué sé yo, lo que sea. Ok, entonces eres profe de español para polacos, o eres profe de español para gente de negocios, o eres profe de inglés para latinoamericanos, lo que sea. Tienes que saber cuál es tu público, Ujú. al menos en esta primera etapa, ya sea Y porque para ellos va el marketing. O sea, que no, yo siempre como que trato de entenderlo así. No significa que no puedo aceptar otro tipo de clientes. Significa que toda la estrategia va a ser para atraer esos clientes. Si otros llegan por recomendación o por azares del destino, es otra cosa. tal cual. Y no quiere decir tampoco que estás casado de por vida y que no hay divorcio en esta decisión de audiencia. Eso puede variar con respecto al cómo va el tiempo. Tal vez tú empiezas siendo profe de A1 para niños porque es lo que te has encontrado. Y te das cuenta que no te gusta enseñarle a niños. Eso pasa. Prefieres enseñarle a adultos en un nivel conversacional en grupo. Es normal que vas transicionando de la carrera, te vas dando cuenta que es más lo que te gusta y qué es lo que no. Y tienes que entender también que es válido que te guste algo, porque también pasamos por esto como freelancers, esta culpa de no puedo ser egoísta y elegir lo que yo quiero. Eso. Y especialmente al principio, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, da una culpa impresionante decir no. No te cuesta tanto trabajo encontrar tus clientes, te cuesta tanto trabajo como hacerte un espacio en el mercado y de pronto decir que no es como, ¿cómo? ¿Cómo estoy diciendo que no a un cliente que paga?
pero no es lo que estás buscando, ¿no? Claro, empiezas a sentir que en venganza el universo te va a quitar todos los demás estudiantes. Ujú. Y no es así. Cuando tienes un espacio vacío, eso se va llenando poco a poco. Es importante primero definir quiénes somos, qué hacemos y para Ujú. quién lo hacemos. Estando claros que eso puede variar en el futuro. Claro. No pasa nada, Sí, pero para no es un empezar, matrimonio, es un matrimonio. es divorciar. Exactamente, no, no está escrito en piedra, todo se puede cambiar en algún momento. Por más de que vas con la intención de casarte con esta idea, hay que ser claros que podría cambiar en el futuro o puedes arraigarte más en eso. Como sea O que pase, especializarte, ¿no? También, más exactamente. todavía. No Ok. pasa nada, lo importante es definirlo para poder empezar a tomar acción. Entonces, una vez que definimos quiénes somos, qué hacemos y para quién lo hacemos, tenemos que Ok. saber cuántas horas a la semana estamos dispuestos a trabajar, considerando lo que tú decías, que hay horas que son facturables y horas que no son facturables, que igual son trabajo. Tienes que planificar las clases, tienes que hacer trabajo administrativo, tienes que investigar, tienes que mandarles a los chicos tareas, tienes que corregir esas tareas si así es como te has planteado las clases. Todo ese Ujú, tiempo lo tienes que anotar. Agarra un ujú. papel, escribes más o menos cuánto tiempo te toma por persona por mes. Si tienes un solo estudiante, cuánto tiempo te toma hacer todo este proceso para esa persona. Si estás dando Ok. clases individuales o si las estás dando en forma grupal. Entonces, digamos que por persona en promedio te toma 1 hora y media para darles una clase de 45 minutos. Entonces es el doble. Ah, Quiere decir que en una semana, si tú quieres trabajar 40 horas, que es el estándar que estamos acostumbrados de la vida corporativa, 20 horas van a ser para clases y 20 horas administrativas. Porque pasa mucho que empiezas a vender las clases, entonces vendes 40 horas y después tienes que trabajar 60 porque todo ese tiempo extra que tienes que hacer, estás acostándote a las 3 de la mañana y parándote a las 7. claro, y además baja la calidad de tus servicios. Yo digo, como experiencia personal, he estado ahí, digo, nunca con 40 horas de clase, pero sí, sí dando más de lo que podía. Y al final la ración se me hacía súper pesada, terminaba, empezaba muy temprano, terminaba muy tarde. Mis huecos durante el día era como para comer, para sobrevivir. Y al final, no sé, terminaba 8:30, 9 de la noche todos los días y al día siguiente empezaba a las 8, entonces tenía que preparar las clases. Tal cual. Empiezas a resentir a tus estudiantes, por más que les tengas muchísimo cariño, sabes que no te están pagando lo suficiente para cubrir todo este trabajo que viene detrás, que no lo ven, piensas o sientes que no lo aprecian. Entonces es una cosa que escala poco a poco. Y es normal al principio pasar por eso y uno aprende a los golpes, pero la idea de tener esta conversación es que aprendan antes de llevarse los golpes para ahora. Sí. O al O menos si están. hacerlo consciente, tener las conversaciones, porque justo ayer estaba viendo un post que o alguien dijo en Instagram, no recuerdo, que estaba harto de escuchar tanta precariedad sobre en este caso de español, ¿no? Ujú. Y yo dije como, sí, nosotros tenemos que hacer algo diferente, o sea, sí hay precariedad, pero ¿cómo no, cómo luchar para que no haya, ¿no? Exactamente. Es tomando acción sabiendo las circunstancias. Entonces, si ya sabemos que nos toma el doble del tiempo por clase en promedio, preparar la clase, todos estos temas administrativos, hacer facturas, cobrar, confirmar que el pago pasó, no sé qué, ya sabemos que tenemos que planificar 20 horas o la mitad del tiempo. Si tú quieres trabajar porque a ti te satisface trabajar solamente 4 horas por día, que está perfectamente bien. Entonces son 20 horas a la semana. Entonces ya tú sabes que vas a vender solamente 10 horas de clases y 10 horas van a ser para tiempo administrativo. Y después el resto del día anda a tomar sol en la calle, no me importa, haz lo que tú quieras. Pero lo importante es saber entonces cómo nos queda el horario. Digamos que vamos a trabajar esas 4 horas 5 días a la semana y que tenemos entonces 10 horas disponibles para vender. Ahora nos tenemos que preguntar cuánto queremos ganar. Ok. Y hay que ser realistas. No me van a decir, yo quiero ganar $100,000 por mes porque, ajá. No. Pero realista para el lugar donde tú vives, para las cosas que quieres tener y para el estilo de vida que quieres llevar. Entonces, ¿cuánto quieres ganar? Y ahí empezamos a ver si es realista trabajar 10 horas de clases nada Tal más. vez tengas que trabajar más, ¿no? Tal vez un poquito más, tal vez incluso menos, pero depende entonces de cuál va a ser esa estrategia. Y ahí vemos si, por ejemplo, yo estoy dando clases de español a polacos que están ganando en zlotys, que están en Polonia, no les voy a cobrar lo mismo que le cobraría, por ejemplo, a alguien que está en el Reino Unido. El Reino Unido los salarios son mucho más altos, en Estados Unidos son más altos. Entonces hay que también tomar eso en cuenta al momento de
Y creo que esto es, digo, fácil en el sentido que te puedes hacer un gran estudio de mercado ahora con Chat, nuestro amigo, pero también tú entrar a las escuelas del país o de la ciudad donde vas a promocionar tus servicios, ver cuánto están cobrando las escuelas, cuánto están cobrando los profesores. Por ejemplo, yo puedo pensar aquí en Polonia, se usa mucho este sitio web Ecorepeticje, ¿no? Ujú. Y entonces puedes entrar y ver la gente que tiene una oferta similar a la tuya, cuánto está cobrando. Y no digo para que copies los precios, pero para que te hagas una idea de cuánto está pagando la gente de tu nicho. Exactamente, para tener simplemente una idea, que puede que te posiciones como algo más premium, que Ujú. ofrezcas algún servicio adicional y por lo tanto tu precio está más arriba, que no, que te mantengas en la media, pero para ganar más entonces decidas hacer grupos en lugar de clases individuales. Todo esto va dentro de, tienes que saber quién eres, qué haces y para quién lo haces. Y aquí agregamos cómo lo haces. Claro. ¿Cómo lo haces en clases individuales, en clases grupales? Estás agregando juegos para, no sé, tarjetas. Estás agregando cositas que tú estás haciendo, estás comprando y facilitándole a los estudiantes. Tú les das el libro, ellos tienen que comprar el libro. Si son clases presenciales, les imprimes las copias, no se las imprimes. Todos estos detalles tienes que saberlo porque todos esos son costos asociados Y que los tiene. tienes que contabilizar. Por ejemplo, si pagas el Zoom o el Google Meet o si, no sé, tú tienes que comprar algunos materiales, tiene que, digamos que no es que ellos no lo estén pagando. Lo están pagando, pero tú lo tienes que calcular dentro del dinero que estás cobrando. Exactamente, esos son gastos de negocio de todos los meses. Yo, por ejemplo, tengo a Moxie para manejar toda la información de mis clientes y uso Stripe para cobrar, para que puedan pagar con tarjeta y hacerles la vida más fácil, porque transferencias se les olvida, les pasa con la cosa de la vida, pero si es un pago con tarjeta, queda guardada ahí y hace el cobro automático todos los meses. Entonces, esos son costos que yo tengo que cubrir como negocio que no le puedo decir a mi cliente, págame tú el porcentaje que me cobra Stripe por cada transferencia. Y son costos que yo tengo que considerar al momento de ponerle precio a mis servicios. Entonces, Una cosa más, creo que a veces pensamos que, ok, voy a cobrar, no sé, vamos a pensar 100, ¿no? 100 slotis, 150 slotis. Y pienso que ese dinero es para mí, pero no, ¿no? Y más, por ejemplo, las personas que hacemos, que facturamos, ese dinero es todo menos para ti. Tienes que quitar, en el caso de Polonia, el ZUS, ¿no? Esa seguridad social, los impuestos, costos, que si pagas una cosa, por ejemplo, si pagas a un contador o una contadora, y también como dejar un poquito como para fondo de emergencias, que lo comentamos en algún momento, el ordenador, teléfono, que algo no funciona, que el libro que tengo que actualizar o lo que sea. Entonces, es un porcentaje y no los 120, 150 slotis no son tu salario ni tu ganancia. Y eso exactamente. hay que tenerlo muy claro desde el principio porque creo que a veces se pierde y he escuchado a gente decir como, no porque eso cuesta. Sí cuesta, pero te va a ayudar a dar un mejor servicio y al final tu cliente lo está pagando, no lo estás pagando tú. O debería ser. Estrategia de precios lo podemos hablar en detalle, a más profundidad en otro episodio, pero es muy importante saber en qué rango de precio nos vamos a posicionar en el mercado y saber cuál es nuestro valor agregado, porque eso también va a informar la estrategia de marketing. No es lo mismo hacer un marketing para que los padres compren el paquete para enseñarle a los hijos, por ejemplo, que hacer una estrategia de marketing para enseñarle a una pareja que se va a mudar a España definitivamente o a Latinoamérica, o para enseñarle español a una persona que se casó con un latino y no habla ni pide español y se comunica en inglés pero quiere aprender español. Son mundos de diferencia, pero O sea, alguien que se prepara para un examen, no, también es totalmente diferente. que es, por ejemplo, un empresario necesita ser más fluido en el idioma simplemente por un tema de networking. Su enfoque es diferente, de tu precio va a ser un poco más alto y tú te tienes que posicionar un poco más premium. De ahí que esta estrategia de marketing va a venir informada de todas estos detallitos que conforman nuestra identidad como un pequeño negocio, ¿no? Que al principio yo sé que es confuso y es complicado definir todas estas cosas porque te da nervios, sabes si estás tomando la decisión correcta, tal vez tu precio es muy alto, tal vez tu precio es muy bajo, tú necesitas clientes ya. Elige algo y empiezas por ahí. Y luego el mercado te va diciendo, estás muy alto, estás muy bajo. Sabes, ajusta aquí, ajusta allá. Cuando los clientes te rechazan una propuesta, les preguntas, ¿por qué me rechazaste la propuesta? Y algunos te dirán,
honestamente la respuesta, algunos no, pero ahí vas aprendiendo, le vas preguntando a otros colegas, a otros compañeros, a ver qué piensan ellos de tu oferta y vas ajustando. Ok, no podemos pensar que lo que publiquemos, sea una oferta o un video, se va a quedar ya como algo definitivo en nuestras vidas. Tal cual. Entonces, yendo Ya tengo ahora, todo y luego, ¿qué tengo que hacer para vender? ¿Qué es lo que quiero realmente? rezar. Ahora que ya sabemos entonces quién es nuestra audiencia y cómo nosotros nos vamos a posicionar, tenemos que identificar dónde está esta audiencia. Ok. Por ejemplo, si somos profes de idiomas y vamos a trabajar con niños, y vamos a trabajar con niños o con adolescentes a distancia, ¿dónde están estos niños y adolescentes? ¿Y dónde están los padres? Sí, porque en ese caso tu cliente es, no sé, el padre más que el adolescente. A menos que el adolescente quiera. Pero las jugueterías, por ejemplo, el marketing de las jugueterías van a los padres o a los chicos. A los chicos. Exactamente. En Navidad ves todas estas publicidades de los juguetes que le muestran a los niños para que se antojen y digan, mamá, yo quiero esto, yo quiero esto. Es lo mismo, si vas a niños pequeñitos o adolescentes, tu producto tiene que ser atractivo para ellos porque al final él va a ser el consumidor o ella va a ser el consumidor final. Y va a pedirlo a los padres, o sea, aunque los padres sean como el cliente que paga, ¿no? No lo hacen porque quieren. Que digo, creo que con las lenguas es un poco diferente porque el padre quiere comprar esta idea de un hijo con una lengua que va a tener más oportunidades, que va a ser más exitoso, pero tú y yo sabemos que si el niño o adolescente no está motivado, el padre podrá pagar y pagar y pagar y pagar, pero no va a llegar a algún lugar. Tal cual. Entonces ahí es donde vemos que los profes de idiomas para niños o adolescentes o jóvenes la tienen un poco más difícil porque entonces ellos le tienen que vender a los chicos y a los padres. Exacto. Y la comunicación es totalmente diferente, porque a los chicos les tienes que decir de diferentes maneras, nos vamos a divertir, esto no va a ser una clase normal, vas a aprender cómo hablar al chico, chica, chique que te gusta, vas a aprender cómo comunicarte cuando te vayas de vacaciones solo, cuando te vayas a Erasmus, ¿sabes? Hablar en su idioma. Y luego a los padres le vas a plantear la lista de beneficios que tiene que su hijo tome una clase de idioma, va a tener acceso a un mundo más internacional, se va a poder codear con personas de diferentes países de una forma fluida, va a poder viajar, va a poder conseguir trabajo, va a poder... Entonces, ahí tenemos que identificar dónde están estas dos audiencias. Los chicos probablemente estén en TikTok, Ajá. van a estar en la escuela, entonces si nosotros vivimos en la misma ciudad, en una ciudad que tiene escuelas, a ver, imprimir un póster pequeñito y ponerlo en estos lugares para que Sí. los chicos lo vean. Yo incluso conozco profesoras que han ido a las escuelas y han dicho como, hey, soy profesora, quiero alquilar un aula aquí y darle clases por las tardes a los mismos niños de aquí. Y digo, no sé qué porcentaje de éxito haya de hacer esto, pero creo que si vas a suficientes escuelas lo vas a encontrar. Y Sí, entonces ya sabes que vas a esta escuela primaria todos los lunes, tienes dos grupitos y en el momento en el que tú le dices a los padres, aquí vamos a tener escuela, unas clases de tardes, y la escuela va a recibir algo por alquilar esa sala. Y tú también, y los niños, los padres ganan porque ya no tienen que ir por ellos, se quedan en la escuela por las tardes. Pero es cosa de quitarse ese miedo, ir y decir, hey, aquí estoy, ofrezco esto, porque creo que muchos, y me incluyo, nos quedamos en el, sería súper buena idea. Y no más. Yo, ahora porque estoy como un poco reinventándome y haciendo cosas diferentes, pero cuando llegué a vivir aquí, a este piso, enfrente hay una escuela de música. Y desde que llegué dije, llevo 1 año y 4 meses, ¿eh? Dije como, voy a ir a preguntar si algún día me podrían alquilar una sala por las tardes. Los mismos estudiantes de la escuela de música podrían tal vez estar interesados o recomendar, ¿no? Sí, no lo he hecho. No, no lo he hecho, me da pánico el rechazo, etcétera. Te digo, yo por eso no soy una experta en esto, pero creo que una vez que ya sabes cuál es tu nicho y una vez que ya sabes qué quieres hacer, es mucho más fácil buscar las oportunidades, porque no estás abierto a todo, estás abierto a algunas cosas y te enfocas en esas cosas. esto del rechazo es un excelente punto porque sí, da terror. Además, uno queda como, me voy a exponer, qué vergüenza, que van a pensar de mí, que estoy rogando por trabajo. Pero la verdad es que sí, o sea, necesitas clientes, Claro. hay que salir al mundo, pero más allá de eso, hay que cambiar un poco
hay dos cosas. Uno, con preguntar en un solo lugar no es suficiente. Eso. Tienes que tener una lista, si vas a hacer este tipo de enfoque, 100 lugares. Y lo haces un juego. A ver, ¿cuánta gente me rechaza? Claro, como cuando estás buscando trabajo, ¿no? Yo nunca he trabajado en corporativo ni nada, pero conozco muchas personas cercanas a mí que han trabajado, que han cambiado, etcétera, y para encontrar un trabajo necesitan enviar, yo qué sé, 100 veces su Ujú. currículum a 100 lugares diferentes y después de unos cuantos te responden no gracias, de otros nunca te hablan. Es un poco lo mismo, ¿sí? Y ahí es donde también tienes que tener el enfoque, no es nada más enviar el email y ya está. Idealmente presentas en persona, en digital o en vivo y hablas con la persona que está a cargo para identificar realmente cuál es su necesidad, porque tal vez no tiene la necesidad, pero conoce a alguien que sí, pero tal vez sí tiene la necesidad y ni siquiera la conoce, porque en esta idea que tú das de, por ejemplo, abrir la puerta en un instituto y expandir sus servicios, a ellos les interesa, capaz te quieren subcontratar, te pagan lo que a ti te corresponde y ellos le ponen un precio por encima a eso, el colegio se posiciona mejor como algo más integral y es una alianza colaborativa que los va a beneficiar a los dos. Entonces, Ujú. no es nada más que te van a ayudar a ti, es que tú los estás ayudando a ellos Claro, sí, como sí. una estrategia que ellos ni siquiera habían pensado. Ujú, ujú. Y los padres felices que todas las escuelas lo acepten o que esta sea la mejor idea para todos los profesores, porque tiene que gustar trabajar con niños. Ujú. Razón por la que yo también no he ido a esta escuela de música, porque es una escuela de música para niños y yo digo, pero ¿yo qué hago trabajando con niños? Hace años que no trabajo con niños. Solo es una idea que me cruza cada que paso por la escuela, ¿no? Pero al final, si está dentro de tu nicho, no se trata solo de buscar por buscar, es como Exacto. buscar con estrategia, ¿no? Con estrategia y con intención. Entonces, sabemos que, por ejemplo, le queremos dar clases a adultos empresarios. ¿Dónde están los adultos empresarios? Probablemente estén en reuniones de networking, en reuniones, a veces en coworking, tal vez no tanto, pero habrá que investigar un poco, tocar la puerta e intentar. Si ves que ahí no encuentras nada, te mueves al siguiente espacio. Probablemente estén en LinkedIn, si vamos al mundo digital. Claro. Probablemente si son empresarios, están alrededor de los de entre 40 y 60 años, probablemente estén en Facebook también, en algún grupo de Sí. Facebook que tenga que ver con tu zona, probablemente estén en clubes rotarios. Entonces es meterte en esos círculos sociales, tales o en persona, para estar en contacto con estas personas. Esto no quiere decir que vas a conocer a alguien y inmediatamente le vas a decir, hola, yo enseño español, aquí está mi tarjeta, cómprame una Ese clase. va a ser mi siguiente punto, porque estoy en bastantes grupos de Facebook de profesores que aprende, gente que estudia, gente que quiere hacer derecho, etcétera. Y de pronto, yo nunca he, como sabes, yo tengo miedo al rechazo, así que mejor no hago nada. Que eso va a cambiar, está cambiando con esto, pero veo de pronto gente que es como, hola, soy profe de español, tengo 3 años de experiencia y contáctame y te voy a enseñar. A los 5 minutos, alguien diferente. A los 5 minutos, alguien diferente. Y tantos, 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 diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? De pronto ves gente que pide un poco más de dinero, otra un poco menos de dinero, gente que escribe en polaco, en español, gente que dice un poco más, un poco menos, pero al final yo pienso, ¿de verdad les funciona esta estrategia? O sea, no, No, no lo sé. no No funciona. sé. No funciona porque es cold calling y es pedir cosas sin dar Ujú. nada a cambio. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Ya que sabes dónde se reúne tu gente, tu cliente ideal con el que sueñas todos los días, entonces ahora tienes que darle valor. Que yo sé que esto lo han escuchado 1000 veces en redes sociales. Tienes que dar valor, tienes que dar. ¿Qué significa dar valor? Yo pasé 2 años rompiéndome la cabeza. ¿Qué carajo significa dar valor en redes sociales? Es la cosa más fácil de este mundo. Simplemente estás ahí cuando la gente pregunta cosas. Haces contenido educacional. Hazlo divertido, hazlo entretenido. Yo sigo a unos profes a una chica en particular que es profe de polaco. Su cuenta en Instagram creo que es como plaish, algo así, pla pla. Y ella hace videos con cositas básicas del día a día. Está comiendo y se pone a grabar un video, el vaso, el agua, el plato, sabes, con las palabras, el vocabulario. O a veces sale hablando en polaco, por ejemplo, en el Día de la Constitución en Polonia, echando el cuento que es el Día de la Constitución, que no sé qué, y pone subtítulos en inglés. Ok. Entonces, son cosas que te conectan con la cultura, que no es el básico, los verbos regulares, tal cosa y tal cosa, ¿sabes? Se siente un poco más práctico. Al final tú estás aprendiendo un idioma para poder comunicarte en ese idioma,
con la gente nativa de ese idioma y meterte en esa cultura. Entonces, es brindar valor. Y al brindar ese valor, vamos a mostrar cuál es nuestra personalidad, porque al final van a trabajar contigo, ponerle mínimo 1 hora por semana. Entonces, 4 horas de su vida al mes, esta persona va a interactuar contigo. Claro. Y además es una interacción bien especial porque es en un idioma que no es el suyo y es la oportunidad para la mayoría, me atrevería a decir, una gran parte es la única oportunidad que tienen de practicarlo en el mes. Entonces, Exacto. esas 4 horas que tienen contacto contigo o 8 horas que tienen contacto contigo son las 8 horas en las que tienen la uniquísima oportunidad de practicar la lengua. No en todos los casos, ¿no? Y también hay gente también que busca por fuera algunos cafés, reuniones, hablar con otras personas, pero en muchos de los casos no, tú eres ese espacio en el que desarrollan esa lengua. Y sí, cuando van de viaje y lo que sea, pero tú eres la constante. Entonces sí creo que tienes que mostrarte tan auténtico y ser un poco más personal, porque también siempre lo digo a mis estudiantes, como si pruebas la clase con una profesora no significa que ya va a ser tu profesora toda la vida, ¿no? Especialmente en diciembre que dejé a mis estudiantes individuales, fue así, les dije como prueba con una, prueba con otra, prueba Ujú. y vuelve a encontrar sentirte cómodo, ¿no? Y al final también no es, yo creo, tan sano que estén con un profesor 4, 5, 6 años porque entonces solo tienen la práctica de la lengua contigo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Al final, creo que sí es una relación, especialmente en clases individuales, sí es una relación bastante personal. Al ser una relación tan personal, me parece que el marketing tiene que ser también un poco mostrar una parte de ti que conecte con ellos más allá de enseñarles solo la lengua, ¿no? Que yo entiendo que algunos profes no van a querer mostrar su cara en redes sociales todo el tiempo. A ver, ¿cómo explico esto? Hay contenido que tú puedes crear que no necesariamente es publicar un video todos los días de tu vida con tu cara ahí. Puedes hacer contenido estático, puedes crear simplemente imágenes y qué sé yo. Pero dado que eres un profe, sí es necesario escucharte hablar de vez en cuando. Entonces, si te sientes incómodo frente a la cámara, hago un video de 10 minutos una vez al mes donde hables de un tema específico del idioma que tú hablas, que tú estás enseñando. No sé, o este mes vamos a hablar sobre la primavera. Y entonces pasas 10 minutos hablando de cómo es la primavera en el país de este. Y después te vas a una herramienta como Pusclip, te escribes en pedacitos y lo publicas. No tienes que pasar por eso repetidas, sino Sí, 5 10 minutos al mes, cortas en algunos pedacitos para que haya una muestra de cómo es trabajar contigo. ¿Por qué? Porque esto prepara a la persona a realmente facilita el proceso. es una mucho mejor invitación. O te estoy dando un poquito de lo que tendrías si vienes conmigo. Tengo que decir una cosa aquí, que es que yo era esa persona que decía, cara, nunca me acuerdo que cuando abrí mi cuenta de Instagram puse el Favicon, se llama, ese Ajá. que tú me hiciste, y dije, nunca voy a poner mi cara, y de hecho si vas a mi cuenta, ves que tengo unos videos donde solo es mi voz y una presentación de Canva, porque me parecía que yo nunca iba a poner mi cara. Pero un día me pregunté a mí misma, estás todo el tiempo conectada o en Zoom o en Google Meets, pones tu cara ahí, la gente te ve, ya sabes, o sea, ¿por qué te molesta tanto? ¿Qué es lo que te afecta tanto de que salga tu cara en Instagram cuando eres pública entre Ujú. tus estudiantes, pero pública? Voy a las conferencias, hablo enfrente de 80 personas, di clases en la universidad a grupos de 160 personas y nunca tuve ni medio problema, pero mi límite es el video de Instagram. Entonces me cuestioné a mí misma, me enfrenté a mí misma y dije, no tiene ningún sentido tu miedo, ¿qué hay detrás de él? Y un poco de trabajo después entendí que es muchísimo más el miedo a lo que piense la gente. O sea, no es Ujú. yo con mi cara ahí, bajo ninguna circunstancia, es miedo a lo que piense la gente. Y la verdad es que ¿qué más da? Porque además es miedo a lo que piense la gente que ni conozco, que posiblemente ni me va a ver, ¿sabes? Subes un video y en mi caso ven súper poquitas personas, poco es tanto. Y tal vez en algún momento creo que trabajé en que es miedo a lo que piense la gente que Ujú. sí me conoce.
Y si la gente que sí me conoce piensa algo tan negativo, tal vez no deberían estar en mi vida, ¿no? Entonces no hay nada que perder, pero tienes que enfrentarlo, hacerlo y dar clic. Es una posición muy vulnerable de ponerse en ese lugar y lo entiendo perfectamente. A mí me costó como 2 años empezar a grabar videos. Decía, todo el mundo va a decir que soy un fraude, que qué sé yo, sabes, todas estas cosas que te Sí, vienen a la cabeza. Pero hay estrategias para darle la vuelta. Por ejemplo, no quieres grabarte un video hablando a la cámara porque es un poco raro. Graba las clases, si estás dando clases online. Graba las claro. clases, no publiques los pedacitos donde los estudiantes intervienen, pero corta los pedazos donde tú estás explicando algo y publica esos pedazos a internet. Puede ser en una red social donde tú consideres que están tus estudiantes, públicalo en YouTube. YouTube es excelente para ser encontrado en el mundo digital Sí, sí, porque sí. como es Google, la gente al buscar cositas no te va a salir el perfil de Instagram donde tú publicaste este video de tal cosa. Te va a salir una página web donde está este contenido y te va a salir los videos de YouTube que están relacionados con este tema. Ok, ok. Entonces, esos pedacitos de cositas que tú estás enseñando, que tal vez lo hiciste de una forma graciosa o de una forma que viste que los estudiantes entendieron, agarra ese video de esa clase que no lo tienes que grabar de vuelta y córtalo en pedacitos para que entonces ellos lo puedas poner en internet y otras personas lo vayan encontrando. ¿Vale? Y no lo estás haciendo sola. Pasión que tú ganas, yo gano, pero también me siento más acompañada, tú vas mucho más adelantada en el proceso y te aprendo y al final pues algo positivo también, ¿no? Que ese es otro punto muy importante. Puedes hacer colaboraciones con otros profes y Ujú. entonces se unen en un live de Instagram, por ejemplo, y están hablando, porque es más fácil, me resulta mucho más fácil hablar con alguien que hablar sola como una tonta en la cámara. Digo, qué ridícula, ¿te imaginas que alguien me... de terror? Pero hay que hacerlo, entonces lo hago. Y no Pues solo digo, si haces el ridículo no lo haces sola, ¿no? claro, exacto, no pasa nada. Compartes un poco el Claro, que mi cara se ve rara, no es nada, así es la vida, pero es más fácil decirle esas cosas a alguien más que decírmelas a mí misma y decirme, no, no está, no pasa nada, es un poco raro. Y otra cosa, publicarlo, porque para mí es como tal vez yo hubiera hecho nuestro primer podcast y hubiera dicho, no, no voy a publicar eso. Y tú me dijiste, no, sí, y yo, ok, ya tengo un compromiso de hacerlo con ella, ¿no? Entonces te ayuda y te empuja y te ayuda a salir, sí, con miedo, pero a atreverte, ¿no? Y una vez que Claro. te atreves, ya estás del otro lado, ¿no? Y eso es ya, eso es hablando de redes sociales, ¿no? No les voy a decir, tienen que elegir esto de los pilares y sí, idealmente hablan de educación, hablan de venta, hablan de, ajá, hablen de lo que quieran para empezar, porque el principio es de terror, el principio es muy difícil y yo no les voy a decir, tienen que buscar este formato porque este es el único formato en el planeta que funciona. No, se frente a una cámara, sea en una clase o individualmente en su casa, en una esquina, háganse y publiquen. Y de ahí van viendo con qué se sienten más cómodos, con quién se sienten menos cómodos. Pero es importante, si se ponen desde el punto de vista de su potencial cliente, que es ese estudiante, que le den una pequeña muestra. Piensen en todas las empresas de las que ustedes compran. Ujú. Todas tienen periodos de prueba. Todas tienen, incluso el gimnasio. Si te quieres suscribir a un gimnasio, te dan un día de prueba para que vayas a probar las instalaciones. Y ahí, entonces, te venden la experiencia. Incluso con los profes, tienen normalmente una clase de... Pero ya cuando tiene esta persona, ha estado en contacto contigo, imagínense, esto es como ver una película. ¿Cuántas películas han visto con George Clooney actuando en ellas? Y sí, son varias con Leonardo DiCaprio, qué sé yo, desde Titanic para acá, todas las películas que han hecho esta gente. ¿Cómo se sienten con respecto a esta persona que nunca han visto en su vida? Sí, pero sientes que los conoces. Sientes que los conoces. Sí, 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 dices, ay, o sea, él ni sabe que existo, pero lo admiro y lo conozco y... Lo amo, si lo veo en la calle, le voy a brincar encima, le voy a dar un abrazo. A mí me pasa, yo publico videos todo el tiempo y de repente me llega gente que me dice, ah, sí, porque tal, y me hablan como que si nos conocemos de toda la vida y yo y que, creo que se me olvidó quién eres. Y entonces después me dicen, no, y que, perdón, nunca nos conocimos, pero tengo la sensación de que Claro. sí, porque veo tus videos todo el tiempo, me salen en redes sociales. Entonces, ya eso te da una ventaja muy grande al momento de poner tu oferta al público y decir, mira, hay un nuevo grupo para estudiantes de español o de inglés o de lo que sea, porque ya esta gente siente que te conoce.
ya saben cómo, un poco cómo hablas, cómo es tu personalidad, cuáles son tus valores al momento de enseñar, si tienes paciencia o si no tienes paciencia. Hay una profe de español que es argentina que se hizo viral hace poco porque la estudiante se grabó en la clase y la tipa le decía, ¿pero qué te pasa? Tú eres estúpida, que así no es. Se lo dice en plan de chiste, pero esa personalidad como muy frontal apela a la gente que le parece gracioso y que se la disfruta. Sí, Que sí, un claro. estudiante que tal vez esté más nervioso, Yo no sería su estudiante ideal. Lloraría. Ahora me regaño en la clase. Ok, ok. Vale, pues podemos cerrar este episodio diciendo que hay que tener claro qué vendo, quién le vendo y algo más. ¿quién soy? ¿Cuánto ¿Qué cuesta? hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde está esa gente? Ok, ¿Dónde ok, está esa ok. audiencia? Y entonces ahí empezamos a afinar nuestro mensaje y nuestra comunicación para facilitarles a ellos el conocimiento sobre nosotros. Claro, sí, sí. Y no es definitivo, ¿no? Me gustaría cerrar con decir nada, ninguna decisión es definitiva, todo se puede y se debe modificar y adaptar. Y esto no significa que es un plan de marketing que te va a traer 500 clientes, pero es como empezar y ya después lo desarrollarás más y será más efectivo. De Pero forma mismo estratégica. que plantearte estas preguntas, resolver estas preguntas, empezar a buscar a la gente, salir al mundo arte, y ya después viene otra parte y ya no sé, las Es cosas que cuestión nos de gustan. ajustar y cambiar el rumbo si es necesario. Yo sé que todas las preguntas son como muy abiertas y quedan como muy en el aire y a veces cuando uno está empezando es un poco abrumador. Entonces, yo lo que les recomiendo es anótense las preguntas, empiecen a responderlas en casita y si quieren un poco hacer brainstorming, intercambiar ideas con alguien. Yo tengo office hours todos los miércoles a las 3 de la tarde, hora de España. En internet todavía estoy decidiendo si va a ser Instagram o TikTok o YouTube. Pero en donde sea, escriben dónde va a ser hoy las office hours o envían sus preguntas a través del formulario que está lo voy a dejar en el link en algún lugar por aquí para que si tienen alguna pregunta de este es mi contexto y no tengo muy claro cómo me debo promocionar o cuál es el siguiente paso, pueden dejarla ahí y yo con mucho gusto les ayudo a tratar de descifrar y desenmarañar la telaraña. No, para nada, es totalmente gratis. Tampoco, hay que necesitar ayuda, así de simple. Y tener un ratito libre para enviar la pregunta o conectarse al live para escuchar la respuesta en vivo. Así de Vale, simple. ok, me gusta la idea, así que te voy a escribir en las office hours. Sí. Todas las Ok, preguntas se me... súper, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Adiós.